Desde el momento en que Olivia Santos cruzó las puertas de Side Hills, supo que había algo diferente en el lugar. Las calles estaban inmaculadas, los jardines parecían sacados de un catálogo de diseño y los vecinos mantenían un comportamiento comedido. Amistoso pero distante. Quería creer que eran simplemente sus instintos reaccionando exageradamente, que esas miradas persistentes eran mera curiosidad y no algo más profundo. Después de todo, ella había trabajado duro para llegar allí. Una trayectoria impecable en el sector tecnológico, premios, reconocimientos y ahora, por fin, la casa soñada en uno de los barrios más cotizados de la ciudad. Pero incluso con toda su experiencia, no tardó mucho en darse cuenta, no era exactamente bienvenida allí. La primera semana, las señales fueron sutiles. Una vecina que miró hacia otro lado al pasar por su lado en la calle, otra que dudó antes de responderle a su buenos días. Pero Olivia ha aprendido a ignorar ese tipo de cosas. Creció, sabiendo que, en ciertos entornos, tendría que esforzarse el doble para ser aceptada. No la intimidaban las sonrisas frías ni los vecinos que parecían olvidarla cuando llegaba el momento de repartir invitaciones a las reuniones del vecindario. Su concentración estaba en su carrera y en la tranquilidad de su nuevo hogar. Al menos eso pensaba hasta que notó algo extraño. Su internet era absurdamente lento, al principio. Pensó que era un problema técnico, pero cuando revisó su enrutador, encontró algo inesperado. Alguien estaba usando su red sin permiso. Curiosa. Olivia accedió al panel de control del enrutador y comenzó a rastrear los dispositivos conectados. No tardó mucho en identificar un dispositivo desconocido que consumía una cantidad absurda de datos. Su primer pensamiento fue simple: un vecino había obtenido la contraseña por error, o quizás un técnico descuidado la había dejado expuesta. Pero mientras investigaba, algo no tenía sentido. La red se utilizaba siempre a las mismas horas, tarde por la noche y temprano por la mañana. La actividad también era inusual: acceso a servidores internacionales, tráfico cifrado y un volumen excesivo de transferencia de datos. No se trataba simplemente de un vecino distraído que miraba la transmisión. Había algo más. Decidida a cortar el acceso, Olivia simplemente cambió la contraseña de Wi-Fi y continuó con su día. Pero a la mañana siguiente, cuando salía para el trabajo, fue sorprendida por Rose Gallagher, la amable señora que vivía al lado. Rose siempre ha sido muy querida por sus vecinos. Es una especie de matriarca del barrio, conocida por sus pasteles caseros y su sonrisa amigable, pero ese día, lo que Olivia vio fue muy diferente. Rose estaba furiosa. Sus ojos brillaban de indignación y respondió sin rodeos: no tenías derecho a hacer eso. Confundida, Olivia apenas tuvo tiempo de responder antes de que la anciana continuara con la voz temblorosa por la ira. Esto me pertenece. ¿Cómo te atreves a quitarme algo que siempre he tenido? Por un momento, Olivia pensó que había entendido mal. ¿A qué te refieres con que pertenecía a Rose? Era tu internet, tu casa, tu cuenta. Pero antes de que pudiera discutir, el vecino dio un paso adelante y, con una mirada de puro desprecio, soltó las palabras que hicieron que todo encajó. No perteneces aquí, dijo Rose con una calma cortante. Ya no se trataba de Wi-Fi ni de un malentendido entre vecinos. Se trataba de algo mucho más grande, algo que Olivia conocía bien. Una vieja historia, una vieja trama, repetida en nuevos escenarios. Sintió que se le cerraba la mandíbula y le hervía la sangre, pero se negó a reaccionar en el calor del momento. Ella respiró profundamente y dio un paso atrás, dispuesta a terminar esta conversación antes de que se saliera de control. Pero Rose no quería que terminara allí. En un movimiento teatral, se llevó la mano al pecho, abrió mucho los ojos y, con tono tembloroso, comenzó a gritar: «Dios mío, ella me está amenazando. Que alguien me ayude». Olivia se quedó congelada. El tiempo pareció ralentizarse mientras el vecino simulaba un ataque de pánico, sollozando y mirando a su alrededor como si buscara testigos. Y entonces llegó el golpe final. Rose sacó su móvil del bolsillo y, con dedos rápidos, marcó un número. «¿Policía? Tengo miedo».
Mi vecino me amenaza. Sí, ven rápido por favor. Por un segundo, Olivia casi se rió nerviosamente. Era tan absurdo, tan grotesco, que su mente se negaba a creer que, realmente, estaba sucediendo. Pero bastaba mirar alrededor para comprender el verdadero peligro de la situación. Algunas cortinas se movían discretamente, los vecinos miraban desde lejos y ella sabía exactamente lo que estaban pensando. No importaba quién era, a qué se dedicaba o cuánto intentaba mantenerlo todo bajo control. En ese momento, ella era solo la extraña del vecindario y Rose, la dulce y vulnerable dama que necesitaba protección. Olivia sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su rostro impasible. Cualquier reacción incorrecta podría ser utilizada en su contra. Cuando los coches de policía doblaron la esquina, todo parecía moverse demasiado rápido. Dos oficiales bajaron con las manos ya cerca de sus armas, la mirada seria y llena de sospecha. Rose comenzó a llorar más fuerte, señalando a Olivia como si estuviera frente a un monstruo. Me amenazó. Dijo que me iba a hacer daño. Sollozó, su voz se quebró justo en el momento justo para que sonara aún más frágil. Olivia se dio cuenta del riesgo. Sabía que, en situaciones como esta, la verdad no siempre importaba. Mantuvo las manos visibles, respiró profundamente y se obligó a hablar en el tono más tranquilo posible. Esto es un malentendido. No he amenazado a nadie, pero la forma en que la policía la miró lo dejó claro. Ya tenían su versión de la historia incluso antes de escuchar la de ella. Mientras Olivia intentaba explicar, uno de los oficiales le pidió su identificación, mientras que el otro se dirigió hacia Oz, quien, todavía llorando, se agarraba el pecho como si estuviera a punto de desmayarse. Ella cambió su contraseña de internet a propósito, dijo la anciana con la voz entrecortada. Lo absurdo del asunto casi hizo que Olivia perdiera la paciencia. Entonces ese fue el argumento, como si fuera un delito proteger tu propia red, pero ella ya sabía que eso era solo un pretexto. La verdadera razón estaba en la mirada de desprecio que Rose le dirigió cuando la policía se acercó. Olivia entregó su documento sin preguntar nada, sabiendo que cualquier vacilación podría ser vista como resistencia. Los siguientes minutos fueron una prueba de paciencia. Uno de los policías le hizo preguntas básicas: nombre, profesión y cuánto tiempo llevaba viviendo allí. El otro permaneció junto a Rosa, ofreciéndole un pañuelo y murmurando palabras tranquilizadoras. Olivia se dio cuenta del juego. Ella era quien tenía que demostrar su inocencia, mientras que la otra era vista automáticamente como una víctima. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras esperaba que uno de los oficiales verificara sus datos, su mirada se posó en el balcón de Rose. Algo le llamó la atención: un pequeño dispositivo de internet, conectado a un módem secundario. La anciana tenía su propia red, entonces ¿por qué necesitaría usar la de Olivia? Y fue en ese momento que se me ocurrió una idea. Olivia sabía que, en ese momento, cualquier palabra más podría empeorar su situación. Luego respiró profundamente y se tragó su orgullo. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó, manteniendo la voz firme pero controlada. El policía que la interrogó frunció el ceño vacilante, pero asintió, con movimientos tranquilos. Olivia sacó su celular y abrió el panel de su enrutador. Aquí está el historial de conexiones de mi red, explicó, ampliando los registros en la pantalla. Este dispositivo, que no es mío, estaba usando mi internet, y más que eso. Hizo una pausa, sintiendo que la adrenalina le subía. Estaba accediendo a contenido sospechoso. Los policías se miraron unos a otros. No esperaban eso. Uno de ellos tomó el celular de Olivia y analizó los registros. El silencio que siguió fue pesado. Rosa, que hasta entonces había estado sollozando, de repente dejó de llorar. Su expresión cambió una fracción de segundo de pánico antes de recuperar la compostura. Eso no prueba nada, respondió, subiendo el tono de voz. Podría haberlo inventado, pero la policía parecía menos convencida.
Uno de ellos pidió entrar a la casa de Rose para comprobar la conexión. La anciana vaciló. Murmuró algo sobre necesitar un abogado. Fue entonces cuando Olivia lo supo. Había tocado algo mucho más grande que un simple hackeo de Wilfie. La tensión en el aire era casi palpable. Rose se cruzó de brazos con el rostro pálido mientras los oficiales intercambiaban miradas. Puede que no estuvieran del todo convencidos, pero ya no parecían ver a Olivia como una amenaza. Uno de ellos, más joven, cogió la radio y murmuró algo incomprensible. Segundos después, recibió una respuesta y asintió. Tendremos que investigar esto más a fondo, dijo, dirigiéndose a Rose. La anciana abrió mucho los ojos y meneó la cabeza en señal de negación. Esto es ridículo. Vivo aquí desde hace años. Todo el mundo me conoce. ¿De verdad vais a escucharla? Esta vez, la voz no tenía el mismo tono melancólico que antes. Era pura desesperación. Mientras tanto, Olivia observaba todo en silencio, intentando contener las mariposas en el estómago. Aún no estaba completamente fuera de peligro, pero al menos ya no la trataban como a una culpable. Minutos después, uno de los oficiales entró a la casa de Rose para revisar el equipo. El otro permaneció afuera, ahora visiblemente más neutral. El tiempo parecía arrastrarse lentamente. Olivia quería irse, quería que terminara, pero algo le decía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande. Y entonces regresó el policía que había entrado. El rostro estaba serio, las cejas fruncidas. Creo que nos hemos topado con un obstáculo, dijo, sosteniendo una tableta en su mano. Esto es más que una simple conexión robada. El silencio que siguió fue inquietante. Rose abrió y cerró la boca como si buscara una respuesta. Pero no salió nada. El oficial giró la tableta para mostrar la pantalla y Olivia vio un vistazo de lo que parecían ser registros bancarios, correos electrónicos cifrados e inicios de sesión en foros desconocidos. El otro policía se acercó, recogió el dispositivo y lo analizó durante unos segundos antes de mirar a la anciana con mirada sospechosa. Necesito que vengas con nosotros para aclarar las cosas, dijo en tono más firme. Rose dio un paso atrás, agarrándose del marco de la puerta. Esto es un error, insistió, ahora sin la dulce voz de antes. Soy una anciana, yo nunca haría algo así. Pero la máscara ya había caído. Olivia sintió una ola de alivio mezclada con incredulidad. No esperaba que la situación tomara este giro tan rápido. Ella solo quería recuperar su paz mental, pero sin querer había descubierto algo mucho más grande. Mientras los oficiales discutían sus próximos pasos, surgió un pensamiento inquietante. ¿Qué pasaría si Rose no estuviera sola en esto? Personas así rara vez actúan por sí solas. ¿Quién más estaría involucrado? ¿Qué clase de plan estaba realmente llevando a cabo? La sensación de peligro aún no había desaparecido por completo, y Olivia sabía que, le gustara o no, ahora ella estaba en el centro de esa historia, mientras Rose era colocada dentro del coche policial. Algunos vecinos comenzaron a salir de sus casas, murmurando entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Olivia sintió las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras todavía desconfiadas. Durante años, Rose había sido vista como el corazón del barrio, una figura intocable. Ahora bien, ser desenmascarado de esta manera, delante de todos, fue un shock para la comunidad. Un hombre de mediana edad se acercó, frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando?, preguntó a uno de los policías. Cuando escuchó que Rose estaba siendo investigada por fraude y posible participación en delitos financieros. Meneó la cabeza con incredulidad. Eso no puede ser verdad. Rose ayudó a mi familia cuando nos mudamos aquí. Olivia sintió un sabor amargo en la boca. Ya conocía esa reacción. A la gente siempre le resultó difícil aceptar que el monstruo pudiera estar entre ellos todo el tiempo, sonriendo, ofreciendo pasteles y palabras amables. Pero a Olivia ya no le importaba convencerlos. Ya no era necesario creerle, los hechos hablarían por sí solos. Mientras el coche patrulla se alejaba,
Uno de los oficiales se acercó y le devolvió el teléfono celular. Vamos a necesitar que des una declaración formal, pero buen trabajo, dijo sin rodeos. Olivia asintió y recogió el dispositivo. Al final no hubo ninguna sensación de victoria en ello, solo cansancio. En los días siguientes, Side Hills se vio invadida por un frenesí de especulaciones. El escándalo llegó a los titulares locals y poco a poco salió a la luz el verdadero alcance de los crímenes de Rose. Los investigadores descubrieron que no actuaba sola, formaba parte de una sofisticada red de fraude que explotaba a personas mayores adineradas para malversar dinero y lavar sumas exorbitantes. Contactos sospechosos, transacciones bancarias internacionales. Todo estaba allí. Pero el detalle más impactante fue la influencia que Rose y sus compinches tenían en las esferas políticas. Esto fue mucho más allá de un simple crimen de barrio. Para Olivia, sin embargo, el impacto más inmediato fue notar cómo las actitudes a su alrededor comenzaron a cambiar. Los vecinos que antes la miraban con desconfianza ahora parecían inseguros, casi culpables. Algunos intentaban entablar conversación, otros esbozaban sonrisas forzadas al cruzarse en su camino. Pero Olivia no se dejó engañar. Ella sabía que si esa historia hubiera tenido un resultado diferente, si no tuviera pruebas concretas, probablemente todavía sería vista como la amenaza en esa comunidad. El problema nunca fue solo Rose. El problema era mayor y era lo que permitió que personas como Rose actuaran con impunidad durante tanto tiempo. Incluso después de que el caso estallara en los medios, Olivia sabía que la experiencia dejaría huella. La sensación de vulnerabilidad. La certeza de que podría haber sido arrastrada a un desastre sin tener culpa alguna, todo seguía ahí como un peso invisible. Pero, al mismo tiempo, sentía una tranquila satisfacción al saber que había manejado la situación de la mejor manera posible. No solo se defendió, sino que también expuso algo que muchos preferirían mantener enterrado. Side Hills nunca volvería a ser la misma. Y Olivia tampoco. Esa noche, al cerrar la puerta principal, sintió un breve momento de paz. Sabía que la historia estaba lejos de terminar, que habría investigaciones, audiencias, nuevas revelaciones. Pero por primera vez desde que se mudó al barrio, no sintió que tuviera que demostrarle nada a nadie. Ella había conquistado su espacio no porque quisiera ser aceptada, sino porque simplemente tenía derecho a estar allí. Y esa, al final, fue la mayor victoria.